Buenos días, hoy vamos a presentar la fase 3 de nuestro anteproyecto de investigación. Este trabajo realizado por Sandra Acevedo, Jenny Sánchez y Ingrid Pinzón. Bueno, el título de nuestro proyecto es Implementación de estrategias TIC para la mediación didáctica de la enseñanza de las matemáticas en la básica primaria, Centro Educativo La Laguna de Silos Norte de Santander. En el planteamiento del problema tenemos el contexto que es una institución educativa rural en Silos Norte de Santander. Hay un bajo rendimiento en matemáticas, según las evaluaciones externas del ICFES. La mayor brecha en zonas rurales se presenta frente a 48 puntos y en urbanos 54 puntos. Hay limitación de recursos pedagógicos, tecnológicos que afectan el aprendizaje significativo. Aquí la problemática central es las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de básica primaria, en el Centro Educativo Rural La Laguna. Bueno, las causas principales son las metodologías tradicionales, memorización, repetición, un rol pasivo de los estudiantes y pues hay escasa participación de los mismos. Hay desmotivación e insuficiencia en la comprensión de lo práctico y hay dificultades en las operaciones matemáticas, en resolución de problemas. Esto trae unas consecuencias: el bajo rendimiento, el desinterés y la desmotivación constante, las dificultades para desarrollar habilidades matemáticas y las limitaciones en las competencias para la vida cotidiana y para un futuro académico. Acá nosotros, como una necesidad o reto, queremos implementar estrategias didácticas mediadas por las TIC, que ya más adelante las vamos a nombrar. En la pregunta de investigación tenemos: ¿de qué manera la implementación de estrategias didácticas mediadas por TIC contribuye al fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de básica primaria del Centro Educativo Rural La Laguna? En estas preguntas tenemos: ¿cuál es el estado actual de aprendizaje de las matemáticas y qué dificultades presentas? ¿Qué tipo de estrategias mediadas por TIC pueden diseñar para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas? ¿Cómo se implementan las estrategias didácticas mediadas por ti en el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué impacto tiene la implementación de estas estrategias en el aprendizaje de las matemáticas? Y el propósito final es fortalecer el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de básica primaria. En el objetivo general tenemos fortalecer el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de básica primaria mediante estrategias mediadas por TIC. En los específicos tenemos diagnosticar el nivel de aprendizaje, diseñar las estrategias didácticas, implementar las estrategias mediadas por TIC y evaluar el fortalecimiento y el aprendizaje. Bueno, acá en los referentes teóricos tenemos los antecedentes internacionales, una fundamentación teórica y los antecedentes nacionales. En los antecedentes internacionales tenemos esto de la Cruz 2023: las TIC transforman la enseñanza, mejoran la comprensión y la motivación sin diferencias significativas entre géneros. Serna y Bernaza 2023: las TIC favorecen clases dinámicas, interactivas y el aprendizaje es significativo, aunque existen barreras como la infraestructura y la resistencia al cambio. En la fundamentación teórica tenemos el enfoque constructivista, el aprendizaje significativo, la mediación didáctica con TIC y las metodologías activas centradas en el estudiante. En los antecedentes internacionales tenemos a Molina Linares 2024 en la gamificación y las TIC, y Valdivieso González y Muñoz Potosí 2023 el diseño de estrategias pedagógicas mediadas por TIC. Bueno, todos estos aportes de las TIC nos dan motivación, pensamiento lógico matemático, interactividad y dinamismo, mejora en la comprensión. En la metodología tenemos un diagnóstico inicial, que es la identificación de necesidades
Acá tenemos el diseño metodológico del proyecto. En el enfoque es cuantitativo, hay una recolección de datos numéricos, un análisis estadístico y vamos a medir el efecto de las estrategias TIC en los estudiantes. También el tipo y el alcance es descriptivo, caracteriza el desempeño en matemáticas, es explicativo, determina el efecto de las estrategias TIC en el aprendizaje. El diseño es cuasi experimental con un pretest y un post-test y en este se va a comparar el antes y el después de los resultados. En la población y muestra la población son 15 estudiantes de básica primaria del ser La Laguna, un contexto rural, van a ser seleccionados de manera intencional, las técnicas, instrumentos de recolección de datos eh, nos van a permitir medir el aprendizaje antes y después de la intervención. Estos instrumentos, como los decía anteriormente, es un post-test y un pretest con contenidos matemáticos de grado quinto. En el análisis de datos lo vamos a organizar en una tabla Excel, con un análisis descriptivo con tablas gráficas y un Boxplot que nos va a permitir hacer la comparación del pretest y el post-test de la implementación de las estrategias TIC. Y aquí pues vamos a mirar si la hipótesis sí nos confirma si sí o no surgió y se fortaleció las matemáticas a través de la implementación de las estrategias. En el plan de acción, pues tenemos el diagnóstico, el diseño, la implementación y el método de trabajo a través de la identificación de las dificultades, de la creación de las estrategias STIC, de la aplicación de las actividades digitales y del método de trabajo. Con esto vamos a mirar si el análisis de resultados dio un impacto en el aprendizaje. Bueno, ahora vamos con el análisis de los datos de la prueba diagnóstica. En esta etapa presentamos el análisis de la prueba diagnóstica a partir del pilotaje de la validación docente. El objetivo fue verificar que la prueba y la propuesta pedagógica fueran adecuadas antes de aplicarlas a los estudiantes. Bueno, seguimos con la validación de la propuesta pedagógica. La propuesta fue revisada por 5 docentes quienes consideraron que la prueba era pertinente, clara y adecuada para los estudiantes del grado quinto. También destacaron que las actividades con TIC respondían a las necesidades del contexto y con base en sus recomendaciones se realizaron algunos ajustes antes de la implementación. Bueno, ahora vamos con el pilotaje de validación docente. En esta diapositiva se resumen los principales resultados del pilotaje. Los docentes validaron la claridad, pertinencia y viabilidad de la propuesta. Resaltaron que las actividades con TIC favorecen el aprendizaje y recomendaron pequeños ajustes en la presentación y redacción. En conclusión, avalaron la implementación de la propuesta por su potencial para fortalecer las competencias matemáticas. Hoy les hablaré sobre nuestra propuesta pedagógica titulada Matemáticas Interactivas con TICs. Aprender jugando en el contexto rural, dirigida a los estudiantes de quinto de primaria del Centro Educativo Rural La Laguna. Esta propuesta surge porque se identificaron dificultades en los estudiantes para resolver problemas matemáticos, realizar operaciones básicas, el desarrollo del pensamiento numérico, el razonamiento lógico. Por ello se plantea una estrategia que integre las TIC con actividades lúdicas, situaciones propias del contexto rural. El objetivo principal es fortalecer las competencias matemáticas mediadas el uso de herramientas digitales, el aprendizaje colaborativo y actividades contextualizadas, haciendo que el aprendizaje sea más significativo y motivador. La estrategia tiene 4 fases a desarrollar. Diagnóstico, donde se aplica un pretest y un posttest. La estrategia se desarrolla en 4 fases. Diagnóstico, donde se aplica un pretest para conocer los saberes previos. Desarrollo, con videojuegos educativos como Kahoot y Kitsin y actividades prácticas relacionadas con el
entorno rural. Aplicación, donde los estudiantes resuelven problemas matemáticos basados en situaciones reales, como cultivos, animales, compras, medidas. Evaluación y retroalimentación mediante un post-test, rúbricas, lista de chequeo, observación, para medir los avances alcanzados. Con esta propuesta se busca fortalecer el proceso. Con esta propuesta se busca fortalecer competencias como el pensamiento numérico, la resolución de problemas, la comunicación matemática, el razonamiento lógico, el uso de las TIC y el trabajo colaborativo. Como resultado, se pretende mejorar significativamente el desempeño matemático en los estudiantes, promoviendo un aprendizaje más dinámico, motivador, relacionado con la realidad. Bueno, nuestro cronograma o lista de chequeo de avances del proyecto. La parte que está de color verde ya está realizado. En este momento nos encontramos en la implementación de estrategias TIC y aplicación del pretest y el post-test. Por motivos no hemos podido realizar estas pruebas. Entonces, en la fase de nuestro cronograma nos faltaría por realizar la parte azul. Muchas gracias.